¿Cómo están? Me da gusto estar aquí con ustedes. Gracias al gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí, a Ricardo Gallardo. Gracias, Ricardo. Fíjense que, ¿saben quién construyó la universidad, los edificios? Ricardo, el gobernador. Él los construyó. Se dieron recursos federales al gobierno del estado y se construyó la universidad. Ahora faltan otros edificios, porque ya está un edificio, ¿no? Faltan otro que es de laboratorios y, como ya dijo Rosaura, este año vamos a dar más recursos para que se construyan más edificios aquí en la Rosario Castellanos de Soledad de Graciano. Me da gusto estar con todas y todos ustedes. A ver, ya los de telesecundaria, ya ahorita les dije, porque la última vez, o de las últimas veces que estuve aquí, dije que se iba a arreglar lo de telesecundaria. Si se va a arreglar, se lo estoy encargando ahorita a Mario, al gobernador. Los voy a citar allá en Palacio Nacional con Secretaría de Hacienda para que se resuelva la federalización de las telesecundarias de San Luis Potosí, que es muy importante. Bueno, a ver, les voy a hacer algunas preguntas. Levanten la mano quienes van a estudiar aquí en la Rosario Castellano. Bajen la mano. Voy a preguntarles cuántos años tienen. ¿Quién tiene 17 años? ¿Quién tiene 18 años? De los estudiantes. ¿Quién tiene 19 años? ¿20? ¿21? Bueno, ¿y entonces cuántos años tienen? ¿22? ¿23? 24, 25, 16. O sea, nacieron entre el año 2001 y el 2010. ¿Cierto? O sea que les tocó la última parte ya de lo que llamamos el periodo neoliberal en México. ¿Sí saben qué es eso? ¿No? Bueno, México tuvo tres transformaciones, ha tenido tres transformaciones. La que celebramos estos días es la Revolución Mexicana, porque aunque inició un 20 de noviembre de 1910, bueno, ya dije de las telesecundarias, ahora ya vamos a hablar de otras cosas. Aunque decía, inició un 20 de noviembre de 1910, la revolución cierra una primera parte de su ciclo, o una segunda, porque la primera fue cuando Madero llama al pueblo de México a las armas contra el dictador Porfirio Díaz.
Después, Porfirio Díaz renuncia, se elige a Madero en una elección popular, llega al gobierno y vive un golpe de Estado. ¿Sí sabían eso? Por Victoriano Huerta, por cierto, ayudado por el entonces embajador de Estados Unidos en México, Wilson. Esa es la primera etapa de la revolución. La segunda etapa se cierra en 1917 con una nueva constitución. ¿Cuándo se promulga la Constitución de 1917? El 5 de febrero. Bueno, en esa Constitución queda establecido en el artículo 3º constitucional que la educación debe ser laica y gratuita. Algo muy importante. Y que es obligación del Estado proveer la educación. Es decir, se establece ahí que la educación es un derecho. Parte de los derechos sociales del pueblo de México que son reconocidos en esa Constitución única en el mundo. Única. México tuvo una primera Constitución en 1824, otra en 1857, otra en 1917 y en los tres casos fueron ejemplo para el mundo entero. Y entre otras por el reconocimiento de la educación como un derecho. Bueno, les decía que vino en México después, tiempo después, lo que llamamos el periodo neoliberal, que fue de 1983 al 2018. ¿Por qué no hay suficientes escuelas en México? Porque hacen falta más preparatorias y más universidades. Presidente López Obrador hizo la Universidad Benito Juárez, pero faltan más universidades y resulta que faltan más preparatorias también. ¿Y por qué no se hicieron durante mucho tiempo preparatorias y universidades? Pues porque en ese periodo se consideró que la educación no era un derecho, que si los estudiantes o las familias querían mandar a sus hijos a la preparatoria o a la universidad, tendrían que tener valor, que porque si no costaba la educación, entonces no reconocían su importancia. Ahí ya platicó Mario que yo ya soy obviamente más grande que ustedes. Yo nací en 1962. Entré a la preparatoria en 1977, al final de 1977. Y a la universidad en 1981. Justo cuando iba a iniciar el periodo neoliberal. Y en esa época quisieron ponerle a la Universidad Nacional, porque ahí estudié yo estudié la preparatoria y la universidad en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, ahí quisieron ponerle colegiaturas a la universidad, que cueste. Y hubo un movimiento estudiantil en el que participamos. Y dijimos que haya un diálogo público. Y entonces pusieron las autoridades universitarias y los estudiantes y se transmitió por Radio Universidad. Y las autoridades y los académicos de entonces decían: uy, no le vamos a ganar a los estudiantes, pues si tenemos doctorados, tenemos todos los estudios del mundo. Y los estudiantes desde preparatoria hasta el posgrado tenían un argumento fundamental. Decían: si la escuela cuesta, entonces ya no es un derecho, ya es para quien tiene dinero. No es un asunto de una mercancía, es un derecho social.
Si la escuela cuesta, se vuelve un privilegio para algunos cuantos. Y si cada vez cuesta más, pues cada vez menos estudiantes van a entrar. Y entonces ese movimiento triunfó y se quedó la UNAM como universidad gratuita. Pero después dejaron de construir universidades. Algunos tecnológicos construyeron y preparatorias también dejaron de construir. Y le decían a los estudiantes, es tu culpa si no pasas el examen de admisión, ¿cierto o no? ¿Cuántos de ustedes presentaron examen de admisión a alguna universidad? ¿Y qué les decían? Ay, pues no estudiaste lo suficiente. Es tu culpa que no tengas buena calificación. Pues es falso. Lo que pasa es que no quisieron construir más universidades. En aquel entonces, en aquel diálogo público decíamos, la educación es un derecho establecido en el tercero constitucional desde la Constitución del 17. Y ahora que llegó la cuarta transformación de la vida pública, reivindicamos el derecho a la educación. Y por eso estamos construyendo más universidades y más preparatorias. Porque es falso que no pasaron el examen de admisión, si acabaron la preparatoria y quieren estudiar la universidad, tienen derecho a estudiar la universidad. Si acabaron la secundaria y pasaron la secundaria y quieren estudiar el bachillerato, tienen derecho a estudiar el bachillerato. Pero fueron 36 años donde la educación, la salud, la vivienda la volvieron negocios y no derechos del pueblo de México. Pero afortunadamente después de 6 sexenios, fíjense, más de su edad, 36 años de imposiciones neoliberales, el pueblo de México en 2018 dijo basta, tiene que iniciar una nueva era, una nueva historia para nuestro país, y entonces eligió al presidente Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Y empezó a cambiar la historia. Y en 2024 el pueblo de México dijo que siga la transformación de la vida pública de México. Y yo dije entonces, va a seguir la transformación y además por primera vez va a haber una mujer en la presidencia de la República, que es parte de esta gran transformación que estamos viviendo. Así que la Universidad Rosario Castellanos tiene eso, no se les olvide. La educación es un derecho del pueblo de México. Fueron gobiernos que no creyeron en eso, que querían dejar al pueblo de México sin estudios y que solamente crecieran los negocios de la educación, que está bien que haya escuela particular, pero el Estado tiene una obligación que es proveer el derecho a la educación. No se les olvide otra cosa. ¿Saben quién paga la educación? El pueblo de México. Porque los impuestos con los que se hacen las escuelas, con los que se paga a los maestros, a las maestras, es el pueblo de México. Y siempre hay que servir al pueblo de México. Esa es la gran diferencia de los gobiernos de antes que servían a unos cuantos y de los gobiernos de la transformación que tienen una misión, servir al pueblo de México. Me da mucho gusto estar con ustedes, que vivan las jóvenes y los jóvenes mexicanos, que vivan las y los jóvenes de San Luis Potosí, y les voy a dar una noticia que les va a gustar. Ayer estuvimos en Michoacán. Ahí creamos una beca para los estudiantes de educación superior.
porque se tiene una beca en la media superior y después ya no hay beca para los estudiantes de superior. Entonces decidí en Michoacán tener una beca con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una beca para los estudiantes de universidad, que es la misma de preparatoria, es para transporte escolar, en realidad es para ayudarles al transporte escolar y algunos pequeños gastos que tienen. Pues hoy doy la noticia que todos los estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos van a tener la beca Gertrudis Bocanegra. ¡Que viva San Luis Potosí! ¡Que viva la educación pública! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!